El viento nocturno atraviesa las montañas de Asturias como un lamento ancestral. En la oscuridad, una cueva aguarda, una cueva que los lugareños llaman de los susurros, por los extraños sonidos que emanan de sus profundidades. Hoy, en Ecos del Silencio, les contaremos una historia que desafía toda lógica. Una historia donde la tecnología reveló lo que el silencio había ocultado durante años. Elena Vázquez desapareció en la Cueva de los Susurros el 15 de octubre de 2019. Lo que una cámara de seguridad reveló 4 años después estremeció no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Cangas de Onís. Esta no es solo una historia de desaparición, es una ventana hacia lo inexplicable, hacia esos rincones oscuros donde la realidad se difumina y emergen verdades que tal vez nunca debieron ser descubiertas. Si estas historias te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción sobre lo que creías posible. Y quién sabe, tal vez encuentres pistas que ni siquiera los investigadores han considerado. Cangas de Onís es un pueblo que respira historia en cada piedra de sus calles empedradas. Enclavado en el corazón de los picos de Europa, este rincón asturiano ha visto pasar siglos de leyendas, tradiciones y secretos susurrados de generación en generación. La Cueva de los Susurros se encuentra a 3 kilómetros del centro urbano, siguiendo un sendero serpenteante que asciende por la ladera norte del monte Auseba. Los lugareños la conocen desde tiempos inmemoriales, pero pocos se aventuran a explorar sus galerías más profundas. El nombre no es casualidad. Durante las noches de viento fuerte, la cueva emite sonidos inquietantes, como voces lejanas que se desvanecen en ecos. La formación rocosa tiene múltiples entradas, pero la principal se abre como una boca de piedra de 4 metros de altura, flanqueada por estalactitas que cuelgan como dientes irregulares. El interior se divide en 3 galerías principales: la Galería del Eco, la más accesible y frecuentada por turistas aventureros; la Galería de los Murciélagos, húmeda y resonante; y la más profunda, la Galería del Silencio, donde incluso el más mínimo susurro se amplifica de manera sobrenatural. Elena Vázquez era geóloga de 34 años, especializada en formaciones kársticas. Había llegado a Cangas de Onís en septiembre de 2019 para realizar un estudio sobre la erosión en cuevas calcáreas, financiado por la Universidad de Oviedo. Era una mujer meticulosa, de cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y ojos verdes que brillaban con una curiosidad científica insaciable. Los vecinos la describían como reservada pero cordial. Se hospedaba en la pensión de Mercedes Álvarez, una mujer de 60 años que regentaba el único alojamiento del pueblo. Mercedes recordaba cómo Elena salía cada mañana con su mochila llena de instrumentos, cuadernos y una cámara fotográfica profesional que nunca la abandonaba. Era muy educada, recordaba Mercedes años después. Siempre preguntaba por las historias de la cueva. Le fascinaban las leyendas locales tanto como los datos científicos. Decía que en cada mito hay una verdad geológica esperando ser descubierta. Elena había establecido una rutina. Desayunaba a las 7 en punto, revisaba sus notas de campo y partía hacia la cueva antes de las 8. Regresaba al atardecer, cenaba en silencio mientras organizaba sus fotografías en su laptop y se retiraba temprano a su habitación del segundo piso. El pueblo entero conocía su presencia. En Cangas de Onís, donde todos se conocen desde la infancia, la llegada de una forastera dedicada al estudio científico de su cueva más misteriosa había despertado tanto curiosidad como respeto. Los más mayores le contaban historias sobre pastores
que habían desaparecido décadas atrás, sobre luces extrañas vistas en las profundidades, sobre el eco que a veces devolvía voces que no pertenecían a quien las había emitido. Elena escuchaba cada relato con la misma atención que dedicaba a sus mediciones de pH del agua subterránea. En su cuaderno anotaba tanto los datos científicos como los testimonios populares, como si ambos fueran piezas de un mismo rompecabezas que intentaba resolver. La cueva guardaba secretos geológicos extraordinarios, formaciones de calcita de millones de años, galerías que se adentraban más de 500 metros en las entrañas de la montaña y un sistema de corrientes de aire que creaba los famosos susurros que daban nombre al lugar. Pero también guardaba algo más, algo que Elena estaba a punto de descubrir y que cambiaría todo para siempre. El último día que la vieron con vida, Elena había comentado a Mercedes durante el desayuno: «Hoy voy a explorar la Galería del Silencio. He detectado una corriente de aire que sugiere la existencia de una cámara aún no documentada». Mercedes intentó disuadirla. «Esa zona es peligrosa, niña. Mi abuelo decía que quien entra al corazón de la cueva nunca sale siendo el mismo». Elena sonrió con esa mezcla de escepticismo científico y curiosidad que la caracterizaba. «Los mitos siempre tienen un origen, Mercedes. Mi trabajo es encontrar la verdad detrás de las leyendas». Esas fueron las últimas palabras que alguien le escuchó pronunciar. Los 5 días anteriores al 15 de octubre de 2019 estuvieron marcados por una serie de eventos que, analizados retrospectivamente, parecían anunciar lo que estaba por suceder. El 10 de octubre, Elena regresó de la cueva con una expresión diferente. Mercedes notó que había perdido su habitual tranquilidad. Durante la cena, apenas probó la fabada que tanto le gustaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los cubiertos, y sus ojos verdes parecían haber perdido parte de su brillo habitual. «¿Todo bien, hija?», le preguntó Mercedes, pero Elena solo asintió distraídamente mientras observaba las fotografías en su cámara digital. Una tras otra, las imágenes mostraban formaciones rocosas, estalactitas, charcos de agua cristalina, hasta que llegó a una foto que la hizo detenerse. La observó durante varios minutos, amplió la imagen, frunció el ceño y finalmente cerró la cámara con un gesto brusco. Esa noche, Mercedes la escuchó caminar por su habitación hasta altas horas. Pasos regulares, como si estuviera midiendo la distancia de pared a pared. Ocasionalmente, el sonido de páginas siendo hojeadas rápidamente, como si buscara algo específico en sus cuadernos de campo. El 11 de octubre, Elena pidió prestado el teléfono de la pensión para realizar una llamada a Madrid. Mercedes, sin intención de espiar pero trabajando en la recepción, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Profesor Mendoza, sí, soy Elena. Necesito que revise los planos de la cueva de 1987. ¿Hay constancia de alguna expedición no oficial? No puedo explicarlo por teléfono. Hay algo que no cuadra en la Galería del Silencio». La conversación duró más de 20 minutos. Elena preguntaba sobre equipos de exploración, sobre permisos de investigación otorgados a otros científicos, sobre cualquier anomalía reportada en los últimos 30 años. Su voz, habitualmente serena, transmitía una urgencia creciente. El 12 de octubre, Elena no siguió su rutina habitual. En lugar de partir temprano hacia la cueva, pasó la mañana en el café del pueblo, preguntando a los lugareños sobre historias específicas. ¿Había alguien que recordara expediciones científicas en los años 80? ¿Algún equipo de televisión o investigadores paranormales? ¿Desapariciones no reportadas oficialmente?
Andrés Fernández, el cartero jubilado del pueblo, recordaba vagamente a un grupo de hombres que habían llegado en 1986 o 1987 con equipo sofisticado. No eran turistas, le dijo a Elena. Llevaban cascos con linternas potentes, cuerdas profesionales y una cámara grande, de esas que usaban los periodistas en aquella época. Estuvieron aquí una semana, pero nadie supo nunca qué encontraron. Se marcharon de madrugada, sin despedirse. Elena anotó cada detalle en un cuaderno nuevo, diferente al que usaba para sus mediciones científicas. Este era más pequeño, de pasta negra, y lo guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. El 13 de octubre, Elena realizó su primera exploración nocturna. Mercedes se despertó a las 3 de la madrugada al escuchar la puerta principal cerrarse con cuidado. Desde su ventana vio la silueta de Elena alejándose por el sendero que llevaba a la cueva, iluminando el camino con una linterna frontal. Regresó al amanecer, empapada por el rocío y con tierra en las rodillas de su pantalón de exploración. Sus botas estaban cubiertas de un barro rojizo que Mercedes no había visto antes, como si hubiera caminado por zonas de la cueva que contenían minerales diferentes. Durante el desayuno, Elena apenas habló. Sus manos, normalmente firmes, temblaban al sostener la taza de café. En un momento Mercedes notó que tenía pequeñas heridas en los nudillos, como si hubiera tocado superficies rugosas en la oscuridad. ¿Encontraste lo que buscabas?, le preguntó Mercedes con la confianza que dan las semanas de convivencia. Elena la miró con una expresión indescifrable. Encontré algo, Mercedes, pero no sé si es lo que buscaba o lo que debería haber evitado encontrar. El 14 de octubre, el último día completo de Elena en el pueblo, estuvo marcado por una actividad frenética. Organizó todas sus fotografías, las copió en múltiples dispositivos USB y escribió durante horas en su laptop. Mercedes la vio imprimir documentos en la pequeña impresora de la pensión, mapas, fotografías, tablas de datos. Por la tarde, Elena visitó al párroco del pueblo, el padre Miguel, un hombre de 70 años que conocía cada leyenda y cada historia de Cangas de Onís. La conversación se extendió por más de 2 horas. Cuando salió de la parroquia, Elena llevaba en sus manos un libro viejo, encuadernado en cuero desgastado. El padre Miguel, años después, recordaría esa conversación como una de las más perturbadoras de su vida. Me preguntó sobre rituales de protección, sobre bendiciones de lugares. Quería saber si había constancia de ceremonias religiosas realizadas en la cueva, si alguna vez había sido necesario purificar el lugar. Sus preguntas me inquietaron tanto que le presté el libro de exorcismos que había pertenecido a mi predecesor. Nunca pensé que lo necesitaría realmente. Esa noche, Elena preparó meticulosamente su equipo. Revisó cada instrumento, cambió las baterías de todas sus linternas, llenó su cantimplora y empacó provisiones para lo que parecía ser una expedición de día completo. Antes de retirarse, dejó sobre la mesa de su habitación un sobre sellado dirigido al profesor Mendoza de la Universidad de Oviedo. Dentro, junto a copias de sus fotografías más recientes, había una nota manuscrita que decía: «Si algo me sucede, la respuesta está en la cámara que encontré en la Galería del Silencio. No dejen que nadie más entre allí sin protección adecuada». Mercedes encontraría ese sobre 3 días después, cuando la Guardia Civil requisó las pertenencias de Elena. El 15 de octubre de 2019 amaneció con una niebla espesa que envolvía las montañas de Asturias como un sudario gris. Mercedes despertó a las 6:30 como cada día, pero algo en la atmósfera le resultó inquietante. Un silencio demasiado profundo, roto apenas por el goteo persistente del tejado húmedo. Elena bajó a desayunar a las 7:15, 15 minutos más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba signos de una noche sin descanso,
Ojeras pronunciadas, cabello menos cuidado que de costumbre y esa mirada que Mercedes había aprendido a reconocer durante las últimas semanas. La expresión de quien ha tomado una decisión difícil. «Buenos días, Mercedes», dijo Elena con una sonrisa forzada. «Hoy será un día especial». Su desayuno fue diferente. En lugar de su habitual café con tostadas, pidió un desayuno completo. Huevos fritos, tocino, pan con mantequilla, zumo de naranja, como si quisiera alimentarse para una larga jornada, o como si fuera la última comida que compartiría en esa mesa. A las 8:05, Elena revisó por tercera vez su mochila. Mercedes observó el contenido desde la recepción. Cuerdas de escalada, linterna frontal y 2 linternas de mano adicionales, kit de primeros auxilios, brújula, altímetro, cámara fotográfica profesional, 3 cuadernos, provisiones para 2 días y algo que no había llevado antes, una pequeña videocámara digital. «¿Vas a grabar tu trabajo?», le preguntó Mercedes, señalando la cámara. Elena asintió gravemente. «Es importante documentar todo lo que encuentre hoy. Absolutamente todo». A las 8:20, Elena se despidió de Mercedes con un abrazo inesperado. Nunca antes había mostrado tal nivel de afecto físico. El abrazo duró varios segundos más de lo normal, y Mercedes sintió cómo los brazos de Elena la estrechaban con una intensidad que parecía despedirse para siempre. «Cuídate mucho, hija», le susurró Mercedes al oído. «Tú también, Mercedes, tú también», respondió Elena con una voz quebrada que no había mostrado nunca antes. A las 8:25, Elena cruzó la plaza principal del pueblo. Varios vecinos la vieron partir. El panadero que abría su establecimiento, la señora Carmen, que regaba las plantas de su balcón, y Javier, el niño de 12 años que esperaba el autobús escolar. Javier sería el último en verla con vida. Años después, recordaría con precisión inquietante los últimos momentos de Elena en el pueblo. Caminaba más despacio que otros días. Se detuvo 3 veces para mirar hacia atrás, como si quisiera memorizar el pueblo. Antes de tomar el sendero hacia la cueva, se quedó parada durante varios minutos, mirando hacia las montañas. Parecía estar hablando sola, movía los labios, pero no se escuchaba nada. A las 8:45, Elena llegó a la entrada de la Cueva de los Susurros. Un pastor que conducía su rebaño por la zona la vio encender su linterna frontal y revisar una última vez su equipo. El hombre, Emilio Rodríguez, recordaría que Elena parecía estar esperando algo o a alguien, porque permaneció en la entrada durante varios minutos sin adentrarse en la cueva. A las 9:00, según los cálculos posteriores de los investigadores, Elena penetró en la cueva. Las huellas de sus botas especializadas en espeleología fueron encontradas claramente marcadas en el barro húmedo de la Galería del Eco, avanzando con paso firme hacia las profundidades. A las 10:30 aproximadamente, las últimas huellas de Elena fueron localizadas en la entrada de la Galería del Silencio, a 150 metros de la entrada principal. Después de ese punto, la superficie rocosa no conservaba rastros de su paso. Lo que sucedió entre las 10:30 y las 18:00 permanece como uno de los misterios más perturbadores de la investigación. La Galería del Silencio se adentra 300 metros más en la montaña, dividida en múltiples cámaras y pasadizos estrechos. Elena conocía perfectamente la topografía del lugar, había mapeado cada rincón durante sus semanas de trabajo. A las 18:00, cuando Elena debería haber regresado según su rutina habitual, Mercedes comenzó a inquietarse. A las 20:00, preocupada, contactó a la Guardia Civil de Cangas de Onís. A las 21:30, los primeros efectivos llegaron a la cueva con equipamiento de emergencia. La búsqueda nocturna se prolongó hasta las 3:00 de la madrugada sin resultados.
Las linternas de los rescatistas iluminaron cada cámara conocida, cada pasadizo explorado, cada rincón donde Elena podría haber sufrido un accidente. No encontraron nada, ni rastros de forcejeo, ni signos de derrumbe, ni indicios de que Elena hubiera estado nunca en las profundidades de la Galería del Silencio. Era como si hubiera caminado hacia el interior de la montaña y simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La desaparición de Elena Vázquez desató la investigación más intensa que había conocido Cangas de Onís en décadas. El cabo primero Miguel Ángel Torres, responsable del puesto de la Guardia Civil local, coordinó un operativo que involucró a espeleólogos profesionales, equipos de rescate especializados e incluso unidades caninas entrenadas en búsqueda y rescate en cuevas. Durante los primeros 3 días, la Cueva de los Susurros se transformó en un hervidero de actividad. Generadores eléctricos iluminaron las galerías principales. Cables de comunicación conectaron las profundidades con el exterior y un campamento base se instaló en la entrada principal. El eco habitual de la cueva fue reemplazado por voces humanas, órdenes transmitidas por radio y el sonido de equipamiento técnico. El equipo de espeleólogos, dirigido por Carlos Mendizábal, un veterano con 30 años de experiencia en rescates subterráneos, exploró sistemáticamente cada centímetro de la cueva. En 3 décadas de rescates, nunca había visto algo así, declararía posteriormente. Una persona no puede simplemente desaparecer en una cueva. Siempre hay rastros, fibras de ropa, huellas en el barro, objetos caídos, algo. Elena no dejó absolutamente nada. La primera teoría investigativa se centró en un posible accidente. Las cuevas kársticas presentan múltiples peligros: pozos ocultos, galerías inestables, corrientes de agua subterránea que pueden arrastrar a una persona. Sin embargo, los espeleólogos descartaron esta posibilidad tras una exploración exhaustiva. No existían pozos no documentados en la zona donde Elena había desaparecido, ni signos de derrumbes recientes. La segunda hipótesis apuntó hacia una salida alternativa no conocida. Elena había demostrado ser una exploradora meticulosa y competente. ¿Había descubierto una galería nueva que conectara con el exterior? Los topógrafos mapearon minuciosamente la cueva utilizando tecnología láser, comparando los resultados con los planos existentes desde 1923. No existía ninguna salida no documentada. La tercera teoría, la más perturbadora para los investigadores racionales, sugería que Elena había salido de la cueva por voluntad propia y había desaparecido por razones personales. Esta hipótesis se desvaneció cuando se analizó su situación personal. No tenía deudas, no había conflictos familiares, su carrera profesional se desarrollaba exitosamente y no existían indicios de problemas psicológicos o emocionales. El análisis de sus pertenencias en la pensión reveló aspectos inquietantes. Su laptop contenía miles de fotografías de la cueva, organizadas meticulosamente por fechas y ubicaciones. Sin embargo, las últimas 50 fotografías mostraban algo diferente, imágenes tomadas en cámaras de la cueva que no aparecían en ningún mapa oficial. El profesor Mendoza, al recibir las copias de estas fotografías, quedó desconcertado. Elena había descubierto extensiones de la cueva que ningún explorador había documentado antes. Cámaras amplias, formaciones de calcita extraordinarias y algo más. Algo que no conseguía identificar en las fotografías. Las imágenes mostraban en varias tomas lo que parecía ser equipamiento moderno en las profundidades de cámaras supuestamente vírgenes, cables, dispositivos electrónicos y en una fotografía particularmente nítida, lo que parecía ser una cámara de video montada en un trípode, filmando hacia un pasadizo oscuro. Esta revelación cambió completamente el enfoque de la investigación.
¿Quién había instalado equipamiento de grabación en las profundidades inexploradas de la Cueva de los Susurros? ¿Con qué propósito? ¿Era esto lo que Elena había estado investigando durante sus últimos días? La Guardia Civil amplió la investigación para incluir posibles actividades ilegales. Las cuevas, especialmente aquellas de difícil acceso, habían sido utilizadas históricamente para el contrabando, el almacenamiento de sustancias ilícitas o incluso como refugios para fugitivos. Sin embargo, no existían antecedentes de actividad criminal en la zona de Cangas de Onís. Los investigadores entrevistaron exhaustivamente a cada habitante del pueblo. Surgieron testimonios fragmentarios pero inquietantes. Luces extrañas vistas ocasionalmente en la zona de la cueva durante las noches sin luna, vehículos desconocidos aparcados en los senderos de montaña durante madrugadas de invierno y voces humanas escuchadas desde el interior de la cueva durante horas en las que se suponía que estaba vacía. La señora Carmen, la vecina del balcón florido, recordó algo que inicialmente había considerado insignificante. 3 noches antes de que desapareciera la chica, vi luces moviéndose dentro de la cueva. No eran linternas normales, eran más brillantes, como focos de cine. Pensé que eran turistas con equipamiento moderno, pero ahora... El cartero jubilado Andrés Fernández aportó un detalle crucial. Recordó que el grupo de hombres con equipo sofisticado que había visto en 1987 había preguntado específicamente por la Galería del Silencio. Uno de ellos tenía acento extranjero, hablaba español, pero se notaba que no era su idioma. Me preguntó si alguien del pueblo había explorado alguna vez la parte más profunda de la cueva. Le dije que no, que los lugareños evitamos esas profundidades. La investigación oficial se prolongó durante 6 meses. Se consultaron bases de datos internacionales de personas desaparecidas. Se analizaron posibles conexiones con otros casos similares en Europa. Se revisaron registros de entrada y salida del país en las fechas relevantes. Los resultados fueron desalentadoramente vacíos. Los familiares de Elena, especialmente su hermana Rocío, contrataron investigadores privados. Durante 2 años, estos profesionales siguieron cada pista posible, entrevistaron a expertos en desapariciones misteriosas, consultaron con médiums y especialistas en fenómenos paranormales. Ninguna línea de investigación produjo resultados concretos. La cueva fue sellada oficialmente en marzo de 2020, 5 meses después de la desaparición. Una verja de acero bloqueó la entrada principal y carteles advirtieron sobre los peligros de la exploración no autorizada. Sin embargo, los lugareños reportaron ocasionalmente signos de actividad, el sello oficial roto y posteriormente reparado, nuevas huellas en el sendero de acceso, ecos extraños emergiendo de las profundidades durante noches silenciosas. El caso de Elena Vázquez se integró gradualmente en el folclore local. Los niños del pueblo crearon sus propias teorías. Elena había descubierto un mundo subterráneo habitado por seres antiguos. Había sido transportada a otra dimensión a través de portales ocultos en la cueva, o había encontrado tesoros que alguien quería proteger a cualquier precio. Los adultos, más pragmáticos pero igualmente desconcertados, desarrollaron sus propias hipótesis. Elena había descubierto actividades ilegales y había sido silenciada. Había encontrado algo que poderes ocultos querían mantener en secreto, o había sido víctima de un experimento científico no autorizado relacionado con el equipamiento misterioso fotografiado en las profundidades. Para el 4º aniversario de la desaparición, en octubre de 2023, el caso de Elena Vázquez había adquirido dimensiones legendarias. Blogs especializados en misterios sin resolver lo catalogaron como uno de los casos más intrigantes de desaparición en cuevas de Europa.
documentalistas independientes produjeron reportajes que fueron vistos por cientos de miles de personas en plataformas digitales. Sin embargo, la verdad permanecía oculta en algún lugar de las profundidades de la Cueva de los Susurros, esperando el momento adecuado para revelarse. El 3 de noviembre de 2023, exactamente 4 años y 19 días después de la desaparición de Elena, un evento inesperado cambiaría todo el panorama de la investigación. Pablo Morales, un ingeniero especializado en sistemas de seguridad, había sido contratado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís para instalar un sistema de videovigilancia en los accesos a la cueva. El objetivo oficial era prevenir el turismo no autorizado y proteger el área de posibles actos vandálicos. Sin embargo, el verdadero propósito era monitorear cualquier actividad extraña que los vecinos continuaban reportando ocasionalmente. Durante la instalación de las cámaras, Pablo descubrió algo que alteraría para siempre su percepción de lo posible. Mientras calibraba una cámara de alta definición orientada hacia la entrada principal de la cueva, la pantalla de su monitor mostró una imagen que lo dejó paralizado. Una luz parpadeante emergía de las profundidades de la Galería del Silencio. Al principio pensé que era un fallo técnico, recordaría Pablo posteriormente. Las cámaras de visión nocturna a veces captan reflejos extraños, pero la luz parpadeaba con un patrón regular, como si alguien estuviera enviando señales desde el interior. Pablo documentó el fenómeno durante 3 horas consecutivas. La luz aparecía cada 12 minutos exactamente, parpadeaba 7 veces, permanecía encendida durante 43 segundos y se desvanecía. El patrón se repetía con precisión matemática, sugiriendo un origen artificial y deliberado. Intrigado y perturbado por el descubrimiento, Pablo contactó inmediatamente al cabo Torres, de la Guardia Civil. La respuesta oficial fue enviar un equipo de 3 agentes para verificar la situación al día siguiente. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades, la luz había desaparecido y las cámaras no mostraban ninguna actividad anormal. Los agentes realizaron una inspección superficial de la entrada de la cueva. Verificaron que los sellos de seguridad estuvieran intactos y catalogaron el incidente como un reflejo lumínico de origen técnico. Para ellos, el caso estaba cerrado. Para Pablo, acababa de comenzar. Durante las siguientes 2 semanas, Pablo monitoreó obsesivamente las cámaras. La luz misteriosa aparecía de forma intermitente. 3 noches seguidas de actividad, seguidas por 5 noches de completo silencio. El patrón era demasiado complejo para ser aleatorio, pero demasiado regular para ser humano sin algún tipo de sistema automatizado. La noche del 18 de noviembre, Pablo presenció algo que lo convenció definitivamente de que algo extraordinario estaba sucediendo en las profundidades de la Cueva de los Susurros. La luz no solo parpadeó con su patrón habitual, sino que se movió. Se desplazó lentamente desde la zona profunda de la Galería del Silencio hacia sectores más superficiales, como si alguien o algo estuviera transportando una fuente lumínica a través de los túneles subterráneos. Pablo tomó la decisión más arriesgada de su carrera profesional: entrar ilegalmente en la cueva para investigar el origen de las luces. Equipado con cámaras de video portátiles, sistemas de comunicación y equipo de espeleología básico, cortó discretamente los sellos oficiales y penetró en la cueva a las 2:00 de la madrugada del 20 de noviembre. Lo que Pablo descubrió en las profundidades de la Galería del Silencio desafió todo lo que creía saber sobre el caso de Elena Vázquez y sobre la realidad misma. Siguiendo el resplandor intermitente, Pablo llegó a una cámara que no aparecía en ningún mapa oficial de la cueva. Era una cavidad circular,
de aproximadamente 12 metros de diámetro, con el techo abovedado decorado por formaciones de calcita que brillaban con una fosforescencia natural extraordinaria. Pero lo que capturó inmediatamente su atención no fueron las maravillas geológicas, sino el equipamiento tecnológico que ocupaba el centro de la cámara. Un trípode metálico sostenía una videocámara profesional, claramente de tecnología anterior, probablemente de los años 80 o 90. La cámara estaba conectada mediante cables a una batería de gran capacidad y a un sistema de grabación que parpadeaba con luces LED rojas y verdes. Todo el equipamiento estaba cubierto por una fina capa de humedad, pero funcionaba perfectamente, como si alguien lo hubiera mantenido activo durante décadas. Pablo encendió su linterna frontal y se acercó cautelosamente al dispositivo. En la parte trasera de la cámara, una pequeña pantalla LCD mostraba que estaba grabando. El contador digital indicaba que había registrado más de 35.000 horas de material audiovisual. 35.000 horas equivalían a 4 años de grabación continua. Con manos temblorosas, Pablo localizó el botón de reproducción. La pantalla se iluminó con una imagen que lo paralizó completamente. Elena Vázquez, la geóloga desaparecida, aparecía en la pantalla caminando por esa misma cámara subterránea. Pero no era una grabación antigua. La fecha y hora en la esquina inferior derecha de la pantalla indicaban que la imagen había sido capturada apenas 3 días antes, el 17 de noviembre de 2023. Elena aparecía en la pantalla exactamente como la recordaba de las fotografías de la investigación. Misma ropa, mismo cabello castaño recogido en coleta, misma mochila de exploración. Pero había algo profundamente perturbador en su expresión. Sus ojos, que en vida habían brillado con curiosidad científica, ahora parecían vacíos, como si miraran hacia un punto infinitamente distante que solo ella podía percibir. En la grabación, Elena caminaba en círculos perfectos alrededor de la cámara. Sus pasos eran mecánicos, repetitivos, sin la naturalidad que caracteriza el movimiento humano normal. Cada circuito duraba exactamente 3 minutos y 45 segundos. Al completar cada círculo, Elena se detenía frente a la cámara. Miraba directamente al lente durante 12 segundos. Movía los labios como si hablara aunque no se escuchaba audio. Y reiniciaba el circuito. Pablo reprodujo varias secciones del material grabado. La fecha y hora cambiaban, pero la escena se repetía idénticamente. Elena caminando en círculos, deteniéndose, mirando a la cámara, moviendo los labios silenciosamente, reiniciando el patrón. Días, semanas, meses de la misma rutina obsesiva, pero había variaciones inquietantes en algunas grabaciones. En ciertas fechas, Elena no aparecía sola en la cámara. Figuras borrosas, apenas perceptibles en los bordes del encuadre, parecían acompañarla. Sombras que se movían de manera independiente a las luces de la caverna, formas que sugerían presencias humanas, pero que no se definían completamente en la imagen. En una grabación particularmente perturbadora del 15 de octubre de 2022, exactamente 3 años después de su desaparición, Elena aparecía realizando su rutina habitual cuando súbitamente se detenía en medio de un círculo. Permanecía inmóvil durante varios minutos, con la cabeza ladeada como si escuchara voces que los micrófonos de la cámara no podían captar. Después, lentamente, dirigía su mirada directamente a la lente y articulaba claramente una palabra que Pablo pudo leer en sus labios. Ayuda. El material más reciente mostraba cambios alarmantes. Elena ya no caminaba con la fluidez mecánica de las primeras grabaciones. Sus movimientos se habían vuelto erráticos, como si luchara contra una fuerza invisible que intentaba controlar sus acciones. En algunas tomas,
Se la veía llevando las manos a la cabeza como si experimentara dolor físico intenso. Pablo revisó la grabación más reciente, fechada apenas 12 horas antes de su llegada. Elena aparecía arrodillada en el centro de la cámara, con las manos extendidas hacia la cámara como suplicando. Sus labios se movían rápidamente, articulando palabras que Pablo intentó descifrar. No pueden controlar. Siempre encuentra la salida. De repente, algo en la grabación cambió. Elena levantó la cabeza bruscamente, como si hubiera escuchado algo procedente de la entrada de la cueva. Sus ojos se enfocaron con una claridad que no habían mostrado en ninguna grabación anterior. Y por primera vez en 4 años, sonrió. Era una sonrisa de reconocimiento, de esperanza, como si supiera que finalmente alguien había llegado para encontrarla. Pablo permaneció paralizado durante varios minutos, procesando la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. Elena Vázquez, oficialmente desaparecida desde hacía 4 años, aparecía en grabaciones fechadas hasta días recientes. Pero si estaba viva, ¿dónde se encontraba físicamente? ¿Por qué no había salido de la cueva? ¿Qué o quién la mantenía atrapada en esa rutina obsesiva? Las preguntas se multiplicaban exponencialmente, pero Pablo sabía que tenía una responsabilidad: documentar todo lo que había encontrado y buscar a Elena en la realidad física. Si las grabaciones eran auténticas, ella debía estar en algún lugar de las profundidades de la cueva. Utilizando su propia cámara, Pablo registró el equipamiento encontrado, las grabaciones en la pantalla y cada detalle de la cámara oculta. Después, comenzó una exploración sistemática de todas las galerías accesibles desde esa ubicación, gritando el nombre de Elena y escuchando atentamente cualquier respuesta. No encontró rastros físicos de Elena. No había huellas recientes. No había restos de comida o agua. No había indicios de que alguien hubiera habitado esas cámaras durante años. Era como si Elena existiera únicamente en las grabaciones de video, atrapada en una realidad paralela que solo la cámara podía captar. Pablo regresó al equipamiento y realizó un descubrimiento final que lo perturbó más que todo lo anterior. En la parte trasera del sistema de grabación encontró una placa metálica con inscripciones grabadas a mano. El texto decía: Proyecto Umbral Fase 3, sujeto E. Vázquez, iniciado 15/10/2019, monitoreo continuo autorizado, Departamento de Fenómenos Fronterizos, clasificación ultra secreto. Debajo de la placa oficial, alguien había grabado a mano un mensaje adicional con letra temblorosa. Elena no está perdida, está atrapada entre dimensiones. La cámara es lo único que mantiene su conexión con nuestra realidad. No desconectar bajo ninguna circunstancia. Pablo fotografió la placa, copió varios archivos de video en sus dispositivos portátiles y tomó la decisión más difícil de su vida: salir de la cueva inmediatamente y revelar todo lo que había descubierto, a pesar de las implicaciones que esto podría tener para su seguridad personal. Al emerger de la cueva a las 6:30 de la madrugada, Pablo se encontró con una sorpresa que lo dejó helado. 3 vehículos negros con cristales tintados estaban aparcados junto a su furgoneta. Hombres vestidos de traje, claramente no pertenecientes a las fuerzas policiales locales, esperaban su salida. «Señor Morales», le dijo uno de ellos con acento que Pablo no pudo identificar. «Necesitamos hablar con usted sobre lo que ha visto esta noche». Pablo nunca tuvo la oportunidad de revelar públicamente su descubrimiento. Según el informe oficial, sufrió un accidente de trabajo 3 días después, cuando supuestamente cayó desde una escalera mientras instalaba equipamiento de seguridad en un edificio municipal. Sobrevivió, pero con lesiones cerebrales que afectaron gravemente su memoria a corto plazo. Sin embargo, antes del accidente,
Pablo había tomado una precaución crucial. Había enviado copias de todo el material encontrado a una dirección de correo electrónico anónima, programadas para ser automáticamente reenviadas a periodistas de investigación si él no accedía a su cuenta durante más de una semana. Las grabaciones de Elena llegaron eventualmente a manos de investigadores independientes que las analizaron exhaustivamente. Los expertos en video forense no encontraron signos de manipulación digital. Las fechas y horas parecían auténticas. La progresión temporal del material era consistente con una grabación continua de 4 años. Pero surgió un detalle aún más perturbador. Cuando los investigadores compararon las grabaciones más recientes con fotografías de Elena tomadas antes de su desaparición, descubrieron que ella no había envejecido ni un solo día en 4 años. Su rostro, su cabello, incluso su ropa, permanecían exactamente iguales a como aparecían en octubre de 2019. La conclusión era ineludible. Elena Vázquez existía en algún tipo de burbuja temporal atrapada en el momento exacto de su desaparición, repitiendo patrones de comportamiento mientras algo o alguien la mantenía prisionera en una realidad que solo la cámara oculta podía documentar. El caso de Elena Vázquez ha redefinido todo lo que creíamos saber sobre las desapariciones misteriosas y las fronteras de la realidad. Las grabaciones encontradas por Pablo Morales plantean preguntas que desafían nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de la naturaleza misma de la existencia humana. ¿Es posible que Elena esté atrapada en una dimensión paralela, visible únicamente a través de tecnología específica? ¿Fue víctima de un experimento científico secreto que salió terriblemente mal? ¿O estamos ante un fenómeno natural que la ciencia aún no puede explicar? Las autoridades oficiales han clasificado el caso como resuelto por fallecimiento presumido, pero la evidencia videográfica cuenta una historia completamente diferente. Elena podría estar viva, consciente y desesperadamente intentando comunicarse con nuestro mundo desde una prisión dimensional que existe en las profundidades de la Cueva de los Susurros. Los investigadores que han analizado el material coinciden en una conclusión inquietante. Elena parece estar siendo sometida a algún tipo de experimento o monitoreo continuo. Sus patrones de comportamiento repetitivos, su falta de envejecimiento y las presencias borrosas que ocasionalmente aparecen en las grabaciones sugieren que no está sola en su prisión dimensional. Pero quizás lo más perturbador es la pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente. Si Elena está atrapada en esa realidad paralela desde hace 4 años, ¿cuántas otras personas desaparecidas misteriosamente podrían estar experimentando el mismo destino? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Elena está realmente atrapada entre dimensiones o existe una explicación más terrena para las grabaciones encontradas? ¿Es posible que tecnologías secretas estén siendo utilizadas para experimentos con seres humanos en lugares remotos como la Cueva de los Susurros? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque tenemos razones para creer que el caso de Elena no es único. Hemos comenzado a investigar otras desapariciones en cuevas de Europa que presentan patrones similares. Y lo que estamos descubriendo podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la realidad. La próxima semana revelaremos nueva evidencia sobre el misterioso Departamento de Fenómenos Fronterizos mencionado en la placa encontrada por Pablo. ¿Quiénes son? ¿Qué otros experimentos están realizando? ¿Y por qué han elegido cuevas remotas como laboratorios para sus proyectos clasificados? La verdad sobre Elena Vázquez es solo la punta del iceberg, y nosotros vamos a encontrarla, sin importar qué tan profundo tengamos que cavar.
o qué tan peligroso sea para quienes se atreven a buscarla. Hasta la próxima, en Ecos del Silencio, donde ningún misterio queda sin resolver, aunque algunos deberían permanecer enterrados para siempre.